Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Ministerios Príncipe de Paz da la bienvenida. Continuando con nuestros estudios de la epístola de los Filipenses, hoy vamos a meditar en el capítulo 3 de los versículos del 12 al 21. Como título de la enseñanza dice: hacer todo lo posible por conocer a Cristo. La palabra de Dios dice así: Filipenses capítulo 3 versículos del 12 al 21. No quiero decir ya que lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, hacia el premio supremo del llamamiento de Cristo Jesús. Así que todos los que hemos alcanzado la madurez, pensemos de este modo, y si pensáis en otra cosa también, eso os revelará Dios. De todo caso, sigamos fieles en lo que hemos logrado. Hermanos, sed imitadores de mí y prestad atención a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque muchos andan por ahí, de quienes os habla muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Un fin de ellos será la predicación, su Dios en su estómago, su gloria se halla en su vergüenza, y piensa solamente en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador del Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tengan la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. La idea principal que tenemos del capítulo 3 de los versículos del 12 al 21 es la siguiente. Pablo insta a la iglesia a perseguir la madurez cristiana con humildad y amor y centrarse en el Evangelio. El 19 de abril del 2014, más de 36,000 corredores salieron a las calles para participar en la 118ª Maratón de Boston, tras los sucesos de los atentados del año anterior, en los que murieron 3 personas y muchas más resultaron heridas. Esta carrera en particular estuvo llena de emoción, y como era de novela, el ganador añadió aún más el dramatismo. Por primera vez desde 1983, un estadounidense ganó la carrera en 38 años. Se convirtió en la persona de más edad en ganar la carrera de 83 años. Con los nombres de las víctimas del violento atentado del año anterior escritos en la esquina de su dorsal, Maine Clemency cruzó la meta en primer lugar. Mientras cruzaba la línea, la gente del público enloquecía. Muchos coreaban Estados Unidos, USA, que son estas siglas. Él levantó las manos hacia arriba con alegría y triunfo. Es difícil ver los momentos más destacados sin emocionarse hasta las lágrimas por el drama de esta escena. En Filipenses 3, de los versículos del 12 al 21, Pablo utiliza una intensa carrera como analogía para describir la vida cristiana. Tras haber descrito su deseo apasionado y consumidor en el versículo 10, conocedor a Cristo, el apóstol dice ahora que los filipenses que no está encantado, no deja el ritmo, sino sigue corriendo con fuerza tras Cristo. No hay nada más en las Escrituras como la explosión y el anhelo espiritual. Cuando Pablo aplica esta explosión de anhelo espiritual, les dice a los filipenses que deben seguir su ejemplo y adoptar su perspectiva sobre el progreso espiritual. En el versículo 15 dice: así que todos los que hemos alcanzado la madurez pensemos de este modo. Por lo tanto, todo cristiano debería de leer detenidamente este pasaje, porque Pablo ofrece un camino inspirador e instructivo para crecer en madurez espiritual. Al estudiar este texto deberíamos sentirnos estimulados. No hay por qué sentirse
condenado siendo cristiano, sino estar convencido. Hay una gran diferencia entre la convicción y la condena. El cristiano está libre de juicio, Romanos 8:1, pero debe tener convicción. Cuando Dios nos convence de una evidencia de su amor por nosotros, la evidencia de que Él está trabajando en nosotros, Filipenses 2:13, es una prueba de que Él lleva a cabo nuestra salvación. 5 retos para crecer en madurez. Consideremos 5 aplicaciones particulares del ejemplo de la explicación de Pablo sobre la madurez espiritual. Me ayudó mucho una predicación sobre el pasaje de mi amigo C.J. Manhey, quien me dijo algunas ideas sobre lo que estaba basado esta exposición. Número 1. Reconocer como humanidad que no se ha alcanzado. Filipenses 3, versículo 12a al 13a. En 2 ocasiones Pablo utiliza una negativa para corregir cualquier malentendido entre los filipenses pudieran tener con respecto a la madurez espiritual en general o con la vida cristiana del apóstol en particular. Algunos falsos maestros de Filipos habían adoptado una visión perfeccionista en la espiritual. Pablo dice que aunque ha considerado todo como pérdida por causa de Cristo, eso no significa que ya lo haya alcanzado. No es perfecto, todavía no ha entrado en un estado de resurrección y se esfuerza por llegar a ese día. Las personas maduras conocen humildemente que no lo han alcanzado. Debemos tener cuidado con tener una actitud que nos haga pensar de lo contrario. Si Pablo pudo tener esta actitud madura, ¿cuánto más debemos tenerla nosotros? El Evangelio hizo humilde a Pablo. Presentamos atención de la forma en la que habla en su vida aquí, su comparación con su experiencia previa a la conversión en el versículo 6, donde dijo: en cuanto a la justicia de la ley, hallo irreprensible. Anteriormente se consideraba a sí mismo como alguien que lo había alcanzado, pero el Evangelio tiene un efecto de humildad. Al decirles a los filipenses que no era perfecto, el apóstol no solo corrige cualquier malentendido que pudieran tener con respecto al legalismo o a la perfección, sino que sus palabras seguramente también les trajeron esperanza. ¿Cómo es eso? Pablo se identifica con ello con el cristiano más que con los que piensen que es una manera sobrehumana o superior. Ha hecho algunas declaraciones notables sobre la vida del libro de Filipenses, pero ahora admitiendo lo que no lo ha alcanzado, hace que tú no debes desesperarte. Sigamos corriendo con Pablo. Pablo quiere que sepas que está con ellos en el camino, y esta es una de las marcas del verdadero liderazgo cristiano. El liderazgo no es un señorío y no se trata de ser superior, se trata de seguir a Jesús, de parecerse más a Él y de llevar a los demás en el viaje. ¿Qué pasa cuando humildemente nos damos cuenta de la necesidad de crecer en semejanza de Cristo? Nuestra visión de los demás cambiará. Seremos menos presumidos y menos críticos con los demás porque tendremos una convicción de que nosotros también necesitamos crecer. Usaremos nuestras palabras de manera diferente. Creceremos menos santurrones y seremos más rápidos en identificar las evidencias de la gracia de la vida en los demás. Además, nuestro amor por el Salvador crecerá porque somos condescendientes de cuánto necesitamos de su gracia. Antes mencioné el pasaje de J.C. sobre los versículos que realmente encarga este primer punto con respecto a la madurez. Le envió un mensaje de texto para agradecer su ministerio para mí. En la respuesta me envió un texto típicamente humilde y alegre y alentador. Luego le pedí que me diera una opinión sobre su predicación. Lo tomó muy en serio. Lo mencionó solo para resaltar que este cristiano maduro y maravilloso predicar se da cuenta que todavía tiene espacio para crecer en la vida del ministerio. He observado a J.C. en varias ocasiones en su vida exuda en una idea de humilde capacidad de ser enseñado. Cuando otra persona está predicando, él siempre está tomando notas, metido en el sermón. Normalmente en la primera fila siempre está leyendo libros nuevos y se apresura a confesar su necesidad de crecimiento. Esa es una señal de madurez.
Número 2. Perseguir con amor un mayor crecimiento en el conocimiento de Cristo. En Filipenses 3, de los versículos del 12 al 14, muchos cristianos pueden identificarse con el primer punto: no somos perfectos, comprobado. Pero muchos cristianos utilizan este punto como excusa para ser complacientes. Ese no es el caso de Pablo. Aunque sabe que no es perfecto, eso no significa que no se es suficiente por crecer en su conocimiento del Salvador. Veamos la pasión y su amor en el versículo 12. Sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello en lo que en el versículo 13. Por una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Por eso, no fuera suficiente el amor, añade en el versículo 14, prosigo. No se trata de un hombre que se detiene, no está holgazaneando, está corriendo con una fuerza tras el premio. ¿Y cuál es el premio? ¿Qué objeto persigue Pablo? Basado en el pasaje anterior, es un conocimiento más completo de Cristo. Implica ganar a Cristo. Eso se requiere, conocer a Cristo cada vez más, y conocerlo cada vez más le parecía más a él. Esta búsqueda es una aventura por la vida. Para ilustrar que esta búsqueda, Pablo utiliza imágenes del atletismo para transmitir su amor para el Salvador. Una búsqueda llena de amor. Tengamos cuidado de no adoptar una actitud pasiva con respecto a la vida cristiana. El crecimiento es la semejanza de Cristo, no es un paseo impasible. El Nuevo Testamento utiliza imágenes de la disciplina del atletismo en otros lugares para describir el esfuerzo que implica crecer en Cristo. Consideremos dos de ellas. ¿No saben que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo de que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo tanto, ya no esta manera corro. No corro sin tener meta. Esta es la manera que peleo. No como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, sea como había predicado a otros, y a mí mismo sea descalificado. Primera de Corintios 9, del versículo del 24 al 27. Por lo tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual, por el gozo puesto delante, él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12, versículos 1 y 2. Eso es la pasión: correr, ejercitar la abstinencia, no andar sin rumbo, no dar golpes al aire, disciplinar el cuerpo. Todo esto muestra un amor del apóstol. Luego el escritor de Hebreos, en un libro que enfatiza la perseverancia cristiana, habla de dejar a un lado todo lo que no nos ayude a correr. Mientras nos fijamos nuestros ojos en el Señor Jesús, Pablo, el autor de Hebreos, no se hace ilusiones en la vida cristiana que viva en una forma pasiva y sin esfuerzo. Si queremos crecer en madurez, necesitamos amor y disciplina. Ganar por merecimiento es una buena palabra para los cristianos, porque podemos ganar ninguna aceptación ante Dios, pero el esfuerzo es una buena palabra para aquellos que han sido hechos nuevas criaturas en Cristo. Debemos perseguir la santidad. Hebreos 12:14. Esta es la vida, el poder de Dios. Olvidar y extenderse. Pongamos detenidamente atención a la imagen de Pablo corriendo. Esta carrera apasionada implica olvidar y detenerse. Versículo 13. Ambas acciones son esenciales para correr una buena carrera, para la madurez espiritual. Todo buen corredor sabe que no puede mirar por encima del hombro, o se distraería, tropezaría o perdería el impulso. Se debe olvidar lo que queda atrás. Se señala el verbo apilatomai, que significa olvidar o descuidar, pasar por alto o no preocuparse en lo absoluto. Epistle
Es exactamente lo que Pablo debe olvidar. Se expresa de una manera sucinta y poderosa. No permitirá que los logros del pasado que Dios ha realizado, ni por los demás sus fracasos como cristianos impidan que su mirada se fije firmemente en la línea de la meta. En este sentido se olvida mientras Él corre. Me encanta esta expresión, olvida mientras corres. Esto debería animarnos a la sabiduría moderna de centrarnos en el pasado y a menudo nos obliga a darnos un valor demasiado alto, porque necesitamos seguir un mejor camino. Por supuesto que el pasado afecta nuestra vida, ya que sea para bien o para mal. Sin embargo, no debemos darle demasiada importancia, porque el pasado no tiene por qué determinar nuestro futuro. Pasar por una infancia horrible o cometer algunos errores ciertamente nos hace experimentar consecuencias, pero no tiene que detenerse en esto el resto de su vida. El Evangelio es más poderoso que esto. Basta de mirar al hombre que está escribiendo esta carta. Persiga a los cristianos hasta la muerte. Hechos 22:4. Sin embargo, no hallamos que Pablo diga, oh, ahora estoy limitado. Mis experiencias anteriores me han convertido en una mercancía dañada. Ni siquiera dice algo como, tengo que pagarle a Dios ahora. Simplemente se olvida mientras corre y nosotros también podemos hacerlo. El Evangelio es realmente una buena noticia. Si queremos un ejemplo para olvidar los fracasos y correr, todo cristiano ha fallado a Dios en algún momento. Podríamos enumerar los fracasos de muchos de nuestros héroes bíblicos. Solo una nunca ha fallado y tampoco debemos sobreestimar, olvidar para evitar arreglar una situación o no pedir perdón. Debemos lidiar con el pecado, pero si debemos sido perdonados, hemos de preocuparnos de arreglar el mal. Entonces olvidémonos y corramos. No permitamos que Satanás saque a relucir las acusaciones. Si Cristo nos ha perdonado, hallemos el refugio en Cristo, recordemos el Evangelio y sigamos adelante. Sigamos el ejemplo de Pablo también en este sentido, olvidar los logros del pasado. Si bien Pablo relata ocasionalmente algunos de sus logros ministeriales, no usa sus victorias pasadas como excusa para seguir adelante en el presente. Debemos estar agradecidos con Dios de todas las bendiciones, contándolas como los salmistas en el Salmo 103 del 1 al 5. Pero no utilicemos las victorias pasadas como una excusa para vivir de una forma complaciente ahora. Los éxitos pueden crear una tendencia malsana al aferrarse a los días de la gloria, a rememorar constantemente a algunos que viven sin provecho en el presente. Si usted alguna vez ha estado cerca de aquellos que hablan como era la iglesia en los días de gloria y cómo solían compartir su fe y servir en la congregación, estos cristianos de los días de gloria me recuerdan al tío rico de la película de Napoleón Dinamita, en una exacleta de la mediana edad que vive en una furgoneta y se grababa regularmente lanzando un balón de fútbol. No seamos este tío rico, sigamos adelante con la vida en una temporada actual. No dejemos que las victorias anteriores creen una relajación y autosatisfacción en el presente. Consideremos el torneo cuando los equipos ganan partidos y avanzan. ¿Qué suele decir? Oigamos algo así. Disfrutamos de esta victoria por el momento, pero tenemos que prepararnos para el siguiente partido. Su victoria de ayer no significa que haya ganado la de mañana. Lo que ocurre lo mismo en la vida cristiana. Cada día trae nuevos retos y oportunidades. Pablo tuvo algunas victorias asombrosas. Podría haber vivido los días de gloria, podía haber crecido y engreído un santurrón. Sí, pero está dejando los logros que vuelvan perezosos, los olvida mientras corre, tampoco se compara con los demás, se concentra y permanece fiel para permanecer en la carrera. Hago una cosa. ¿Qué podemos hacer? Pablo nos dice aquí, me encanta la sencillez de estas palabras. Una cosa hago, versículo 13. Aquí encontramos a un hombre, a una sola cosa.
Está persiguiendo amorosamente su mayor conocimiento de Cristo, olvidando los fracasos y los logros y esforzándose a conocer más y más a Cristo para usted. ¿Cuál es la única cosa? Si preguntamos a una persona que le conoce bien, ¿cuál sería su única cosa? ¿Qué le dirían? La fórmula: hay una pregunta muy basada en una idea. ¿Qué cambio podíamos hacer para perseguir la única cosa más importante? En términos negativos, ¿qué pecado o hábito o actividad podríamos abandonar para correr en la mejor carrera? Hebreos 12, versículos 1 y 2. Positivamente, ¿qué podríamos empezar a hacer que no estamos haciendo ahora? No se debe subestimar el poder de hacer un cambio. David Pullinson señala el cambio en un área afectada que todas las demás áreas de nuestra vida. No solemos pensar en esta carrera, tenemos que pensar en el crecimiento espiritual, en cajas, es decir, después de trabajar en una línea podemos pasar a la siguiente. Sin embargo, cuando cambiamos un área por la gracia de Dios, se mueve a través de la totalidad de nuestra vida. Yo añadiría a esta idea que este único cambio no solo afecta a la vida propia, sino también afectaría a otros. Un solo cambio en su vida lo afectaría a usted, a sus amigos, a la iglesia, a la comunidad. Si queremos ver la diferencia perceptible en nuestra vida, pensemos cómo gastamos nuestro tiempo y dinero. Estas cuestiones suelen revelar nuestra única cosa con respecto al tiempo. Aprovechemos al máximo nuestros días. Efesios 5, del 15 al 16. Gastamos una cantidad excesiva de tiempo en actividades sin sentido o búsquedas egoístas. Recientemente hemos dado un paseo por el barrio para conocer a gente y compartir nuestra fe. Hemos pasado últimamente un tiempo sin prisa, sin pausa, en la oración, trabajando en una cantidad excesiva de horas con respecto al dinero. Como administradores de los recursos de Dios, gastamos el dinero en misiones. El pecado de la avaricia, el materialismo, está debilitando nuestras vidas. Además del tiempo y el dinero, encontramos ánimo para comenzar una práctica espiritual de desarrollo y conocimiento. Este pasaje se trata de conocer a Cristo y no puede creer en el conocimiento sin pensar. Podríamos aprovechar la trayectoria del trabajo para escuchar las escrituras o las buenas predicaciones. Comience un grupo para memorizar las escrituras. Juntos cambiar el entendimiento deportivo con una oportunidad para escuchar el Evangelio, enseñando o en conferencias sobre teología, o podríamos conseguir un buen libro que nos ayude a creer en Cristo. Siempre me ha llamado la atención el final de la vida de Pablo, que se encuentra pidiendo libros. En 2 de Timoteo 4:13, había llegado a lugares que nosotros no hemos visto, pero sigue queriendo libros. ¿Por qué? Porque no estaba satisfecho con su conocimiento de Cristo, quería más. Usted, crezcamos a ser las personas de una sola cosa. Nunca perder el asombro del Evangelio. Filipenses 3:12b al 14b. Pablo menciona dos frases que destacan la maravilla del Evangelio. El versículo 12 dice: sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello. Y luego dice esta frase evangélicamente maravillosa y rica: para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. En el versículo 14 también habla del supremo llamamiento de Dios, que es otra cosa hermosa de la declaración sobre la gracia de Dios en la salvación. Dios nos llama al cielo. Pablo nunca perdió el asombro del Evangelio y nosotros tampoco debemos hacerlo. La madurez cristiana implica profundizar el Evangelio y nunca ir más allá de él. Todo nuestro crecimiento proviene del flujo del Evangelio. ¿De qué se asombra Pablo? ¿De que Cristo lo alcanzará? ¿De qué declaración tan concisa y preciosa en su convicción? Jesús alcanzó a Pablo, pero eso no es solo su historia, también es nuestra historia. Cristo nos ha alcanzado. ¿Cómo sucedió esto? Ocurrió por gracia. Pablo lo menciona, el supremo llamamiento de Dios, en el versículo 14. Los versículos y los cristianos aquí se describen como aquellos que han respondido con arrepentimiento y fe al llamado al Evangelio. Dios nos llamó por gracia, escuchamos las buenas nuevas como un regalo de gracia y somos sometidos por ella. Por toda la eternidad cantaremos alabanzas al Dios de toda la gracia. El problema de muchas personas cuando hablan de la madurez espiritual es que lo hacen al margen del Evangelio.
piensan que este es el ABC del cristianismo. No, es de la A a la Z del cristianismo, como se dice. Los colosenses, Pablo dice, por lo tanto, es la manera que han recibido a Cristo Jesús, el Señor. Así añade el Colosenses 2:6. Los colosenses intentaban pasar a otra cosa y Pablo efectivamente les dice, no hay nada más. Así como recibieron a Jesús desesperadamente, con fe, caminen en Él y sigan mirando hacia Él. Atesoren su gracia confiando en su poder. Los filipenses se enfrentaban a la amenaza de los falsos maestros que provenían de un tipo de madurez que estaba alejando al Evangelio de la gracia. El versículo 16, Pablo dice, sigamos fieles en lo que hemos logrado. Mantengamos el enfoque de esta verdad central y sigamos maravillados en la gran obra de la salvación de Dios por medio de Cristo Jesús. A medida que crecemos en la madurez debemos recordar que solo por Cristo Jesús nos ha alcanzado y es que más queremos hacer cualquier esfuerzo. Solo porque Dios nos ha alcanzado pensemos hacer cualquier esfuerzo. Disfrutemos de las buenas nuevas de Jesús cada día. Maravillémonos en su redención, gobernémonos en la cruz, colmémonos de nuestro ser con eso. Él nos alcanzó. Me viene a la mente una imagen de un niño sujetando a sus padres. Nadie estaba prestando atención excepto cada uno de nosotros. Corrió al agua para sacarle a esta pequeña víctima, gritando de pánico, y se agregó, es una victoria, no quería soltarla. Oh, hemos sido liberados de la muerte y de la destrucción porque Jesús nos rescató. Ahora nosotros a la vez lo abrazamos como nuestro glorioso y bondadoso Señor. Nunca perderemos el asombro de su amor salvador. La madurez cristiana implica amar al Salvador. Seguir los ejemplos centrados en la cruz y en la mentalidad celestial. Filipenses 3, versículos del 15 al 19. Es importante en quién seguimos y con quién pensamos el relato. El libro de Filipenses ha tocado el tema de la imitación varias veces. Pablo se ha señalado a sí mismo como ejemplo, capítulo 2, versículo 17 y 18, a Timoteo y Epafrodito como ejemplos, capítulo 2 del 19 al 30, a Jesús como ejemplo por excelencia, capítulo 2 del 5 al 11. Ahora el apóstol anima a los creyentes a adoptar una perspectiva de los valores para crecer en la madurez espiritual y buscar a Dios para aumentar la sabiduría. Pablo sabe que él también debe preservar en estos aspectos. Se incluye a sí mismo en la frase, en todo caso sigamos fieles en lo que hemos logrado, versículo 16. Un líder cristiano fiel busca a Cristo junto con los demás. Esa búsqueda incluye no solo apartarse del progreso ya realizado y no abandonarles en las verdades centrales ya aprendidas. De hecho, la búsqueda de Cristo es un viaje de la vida. Tenemos un personaje del Antiguo Testamento, Caleb. Es un ejemplo de una fidelidad que vale la pena seguir. En Josué capítulo 14 buscamos la herencia de Hebrón, en la cual Moisés juró darle años antes. A pesar de tener 85 años, mantiene su disposición y es capaz de expulsar a los anaseos con la fuerza de Dios. Al leer el siguiente pasaje en el relato, pongamos atención en la repetición como Caleb siguió plenamente en el Señor. Esto nosotros encontramos en Josué 14, del 16 al 14. Es posible no percibir ese amor de este anciano cuando dice, dame esta región montañosa. Este es un hombre que está desahogado en sus últimos días y vive con una fe vibrante en Dios. Me imagino a un adulto mayor abuelo que quiere luchar con los jóvenes en acción de gracias. Caleb dice básicamente, cuando tenía 40 años, Josué y yo estábamos preparados para los demás que tenían miedo. Ahora todavía estoy preparado. Qué maravilloso ejemplo de fidelidad y de celo. Pablo anima a los filipenses a buscar ejemplos fieles y presentes. Además de estos héroes bíblicos, saben que él no es el único ejemplo que tiene la iglesia. También les advierte de los ejemplos de la negación de la cruz y de la mentalidad terrenal que se deben evitar.
Consideremos las siguientes aplicaciones. Seguir ejemplos fieles, capítulo 3, versículo 17. Los ejemplos fieles son aquellos que vienen de los valores de Pablo que promueve. Estos valores incluyen muchas de las prácticas aquí en el libro de Filipenses. Poner las necesidades de los demás por encima de las propias. No murmurar ni quejarse. Derramar la vida por la cual da el Evangelio y más. Es esencial recibir una enseñanza sólida, pero también aprendemos siguiendo la vida de las personas que ilustran la enseñanza sólida. El cristianismo no solo se enseña, también se aprende. Aquí no es un tema mencionado en Filipenses, podemos aplicar todo el matrimonio. Es una cultura llena de divorcios y de visiones distorsionadas. Realmente necesitamos que los matrimonios piadosos se exhiban en nuestros jóvenes. Muchos realmente no han visto un matrimonio saludable. Además de esto, muchos no han visto un evangelio bien hecho. Saben que deben hacerlo, pero en realidad no saben cómo. Es una ocasión. Únase a alguien que está haciendo y acompáñelo, sígalo. Pase el tiempo con él, busque ejemplos fieles y sígalo. Busquen aquellos que nos muestran cómo vivir una vida cristiana de otras maneras, incluida la oración, el dar, el mostrar el amor al prójimo, el estudio de la Biblia. Encontremos mentores fallecidos, leamos las bibliografías de los santos de antaño y haremos un nuevo estímulo de la forma de vida. A continuación, comparto algunos de los extractos de un mentor fallecido, George Mueller, conocido por su gran amor a los huérfanos y su ejemplo de vida de oración. Mueller nos proporciona un maravilloso consejo para confiar en Dios y creer en la madurez. Este gigante espiritual dijo una vez: vi más claramente que nunca la primera gran y principal asunto que debería entender día a día era tener mi alma feliz en el Señor. ¿Qué significa ser feliz en el Señor? Él dijo esto: cuanto más conocemos a Dios, más felices somos. Cuando más llegamos a conocer un poco a Dios, nuestra verdadera felicidad comenzó, y cuando más lo conocemos, más verdaderamente feliz somos. ¿Qué es lo que nos hará tan felices en el cielo? Será el conocimiento pleno del Dios vivo. Tenemos esto y entendámoslo con seriedad. La razón por la que hay poca felicidad en el mundo es por la falta de conocimiento de Cristo. Este amor por conocer al Señor continuo para Miller, a la edad de 71 años, escribió lo siguiente: creyentes a los más jóvenes. Ahora, con amor y afecto fraternal, quisiera darles algunos consejos a mis compañeros y creyentes más jóvenes sobre la manera de mantener el gozo espiritual. Es absolutamente necesario para la fidelidad del Señor que continúe, que lean regularmente las Escrituras. Este es el medio designado por Dios para alimentar al hombre interior. Considérelo y medítelo. Especialmente debemos de leer las regularidades de las Escrituras de una manera consecutiva y no escoger aquí ni allá un capítulo, sino hacerlo. Seguiremos siendo enanos espirituales. Lo digo con cariño. Durante los primeros 4 años después de mi conversión, no hice ningún progreso porque descuidé la Biblia. Pero cuando leí regularmente la Biblia con frecuencia, en mi propio corazón y mi propia alma progresé directamente. Entonces, mi paz, mi alegría continuaron más y más. Ahora he estado haciendo esto durante 47 años. He leído toda la Biblia unas 100 veces y siempre encuentro fresca cuando vuelvo a empezar. Así mi paz y mi alegría han aumentado cada día más. ¿Cuáles son las raíces de la resistencia y la causa de la alegría de tal hombre de fe? Era su propia comunión con Cristo. Fue fluida en la meditación en la palabra de Dios. Sigamos este ejemplo. Debemos imitar los ejemplos fieles y aspirar a ser también los líderes de la iglesia. También la responsabilidad de dar ejemplo, pero no se necesita un puesto oficial para incluir a la gente. Al tratar de dar ejemplo a los demás, hagámoslo con amor. Pongamos atención en el amor de Pablo, quien nos está dando un ejemplo a seguir. Si dirige a la iglesia con la familia, hermanos, luego escribe sobre los enemigos con lágrimas. Este es un hombre muy enamorado y afectuoso. No se da ejemplo simplemente con hechos y acciones.
por muy importantes que sean. Se da ejemplo también con el amor y los afectos y las emociones. Entremos en las personas que han sido capturadas por el Evangelio, aquellos que han sido cautivados por llevar el amor superior de Dios en Cristo Jesús. Esto no significa que tratemos de producir calcas de una persona. Dios ha hecho a los seres humanos a su propia imagen y cada uno tiene su propia singularidad y su propio don. En lo que tenemos que transmitir es la esencia que significa seguir a Dios, transmitir los valores y virtudes y su pasión. Todo ello se centra en el Evangelio. Evitar los patrones farsantes de las personas con mentalidad terrenal, capítulo 3, versículos 18-19. En los versículos 18-19, Pablo recuerda a los filipenses que algunos dan un ejemplo equivocado. ¿Quiénes son estos enemigos de la cruz? Nadie parece ser capaz de identificarlos con certeza, y otros señalan que parecen ser personas que hacen algún tipo de profesión en la fe cristiana, pero en realidad se oponen al Evangelio. Son engañadores, farsantes. No deben confundir los mencionados en capítulo 1, versos del 15 al 17. Entiendan que eran cristianos a pesar de tener motivaciones erróneas para el ministerio. Tampoco se debe pensar en ellos como paganos, quienes rechazaron por completo el Evangelio. Al contrario, dan un espectáculo como líderes cristianos, pero le falta el ejemplo de llevar la cruz. Los enemigos de la cruz no hablan de ella como su mayor gloria, no quieren tomarla ni participar en la comunión de compartir el sufrimiento de Cristo. Su ética no es coherente con la profesión. Pablo nos advierte que no nos dejemos arrastrar por esas personas. Con su profesión es falsa, Pablo dice, su destino es la destrucción, versículo 19. Continúa diciendo que son simuladores, son codiciosos por el conjunto particular de valores, los cuales son antitécnicos a la santidad cristiana. Primero dice que su Dios es el vientre, lo cual significa que sirven a sus apetitos lujuriosos, buscan placeres en el egocentrismo. Yo se convertiría en una ley para sí mismos. En lugar de vivir en adoración agradecida a Dios, viven como glotones perezosos, complaciéndose a ellos mismos. A continuación añade, su gloria está en la vergüenza. Presumen las cosas por las cuales deberían avergonzarse, disfrutan y celebran que ofende a Dios y deberían evitarse. Si no seguimos los ejemplos de aquellos que se glorían en las cosas como el pecado sexual, la avaricia, la falta de respeto, la pereza, como vemos a menudo en nuestra cultura, aunque las relaciones sexuales antes del matrimonio son frecuentes y se consideran algo normal, siguen siendo vergonzosas. Aunque le llamemos a el club de los striptease, el club de los caballeros, sigue siendo vergonzoso y depravado. A pesar de que los matrimonios se rompen por el dinero, importa más un impacto sagrado. Resistamos ese patrón vergonzoso, aunque la pereza sea como un rasgo de la personalidad y se muestre regularmente en las comedias. Ahí está mal. En Proverbios, la pereza es una maldad, es algo que debe aceptar. Aunque la pornografía está presente y sea accesible, no debemos practicar esas obras vergonzosas y secretas en las tinieblas. Al participar de tales prácticas, no solo adormecemos nuestra propia alma, sino que también perturbamos más el pecado que está siempre afectándonos a nosotros. No adornemos al Dios de nuestro vientre, ni lo gobernemos de la vergüenza, lamentándonos con nuestros ojos y concentrándonos en el gozo superior de Pablo, que está descrito en esta carta. Sigamos adelante en el conocimiento de Cristo, obtengamos nuestra visión de la vida, de las Escrituras y sometamos todo lo que somos a la totalidad de la Biblia para glorificar a Dios y florecer como se presente en lo que hagamos. Finalmente, Pablo dice, piensan solamente en lo terrenal, se entusiasman con las cosas que están en la tierra, no son capturados por Cristo. Su cruz es su resurrección. Son un tipo que se prefieren el Xbox, las redes sociales, un estudio bíblico profundo en una visión valiente. No sigamos ese patrón, no estaremos más cerca
de acercarnos a Jesús viendo un reality show o escuchando una radio constantemente. No vivamos en las cosas que están en la vida. A continuación comparto una de las primeras ilustraciones. Es difícil escribir sobre ella puesto que la relación es objetiva. Imaginémonos una cuerda blanca extendida desde el púlpito hasta el escenario de las puertas traseras. Luego imaginemos que solo una punta es la de la cuerda, la cual se encuentra en el púlpito y es la de color rojo. La parte roja representa esta corta vida y el resto de la cuerda representa la eternidad. Ahora basémonos en esta ilustración que debe ocupar nuestro corazón, esta vida o el cielo, cómo debemos vivir a la luz de la realidad, cómo debemos gastar el dinero en vista en el cielo. No viviremos de manera diferente si realmente abrazamos a Pablo. Está diciendo aquí lo que ya diría en los versículos 20 y 21. No olvidemos cómo estamos los enemigos de la cruz. No pongamos nuestra mente en las cosas terrenales, sino pongamos nuestra mirada en Cristo, en nuestra ciudadanía celestial. Antes que consideremos esta mentalidad celestial, más detalle notemos que Pablo no aprecia a estos enemigos de la cruz, al contrario, llora por ellos. Es algo triste que los que actúen como que si fueran cristianos no se jacten nunca de la cruz, que solo pongan su mente en las cosas terrenales y que se entusiasmen principalmente con la satisfacción de sus apetitos lujuriosos. Eso debería afligirnos y llevarnos a llorar en una oración con ellos. Recordemos el proverbio: el que anda con sabios, sabio será, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Proverbios 13:20. No seamos tontos, observemos y sigamos los caminos de los necios. Tenemos un ejemplo de aquellos que andan en el camino de la cruz y encuentran un gozo superior a conocer a Cristo cada vez más. A quien seguimos es importante y sigamos aquello que está siguiendo a Jesús apasionadamente. Vivir según la ciudadanía del cielo, Filipenses 3, versículo 20 y 21. Pablo concluye recordándole a la iglesia la mentalidad celestial que deben poseer. Las personas que caminan y crecen en la madurez se dan cuenta de este mundo no es su hogar. Debemos tener ciertos gemidos en esta vida porque no somos de aquí. Romanos 8 del 18 al 27. El apóstol nos recuerda que nuestra ciudadanía está en el cielo. Filipos era una colonia romana, una pequeña Roma. Cuando la gente visitaba Filipos decía: esto me recuerda a Roma. Ya lo habíamos notado con anterioridad al estudiar la exhortación de Pablo en el 1:27, la cual podría traducirse así: condúcete como un ciudadano en una manera dirigida del Evangelio. Pablo está diciendo a los filipenses que la iglesia es una pequeña colonia del reino de los cielos. Cuando uno está en esta perspectiva del pueblo de Dios, sus valores y su vida deben apuntar siempre hasta el cielo. Cuando vemos que la gente cuida de los vulnerables y de los huérfanos, hace todo lo que es bueno, correcto y verdadero, da a los pobres para que hablen palabras edificantes sobre otros, se superan los unos a los otros en mostrar honor sin parcialidad o racismo, que ponen las necesidades de los demás por delante de las suyas. Deberíamos ser capaces de decir: esto huele al cielo. Deberíamos dar a un mundo una visión en la que vendría un futuro. Podamos mostrarnos como rey. ¿Y cuál es el reino? La gente debería mirar las palabras y no los hechos de los creyentes. Es decir, no eres por aquí, de verdad. Puedes decirle: mi ciudadanía es del cielo y yo soy del pasado. Aquellos que son mal ejemplos ponen su mente en las cosas terrenales. Los que son ejemplos fieles viven a la luz de la verdadera ciudadanía. S.C. Lewis dijo lo siguiente sobre esto último: si leemos la historia veremos que los cristianos que más hicieron por el mundo actual fueron justamente los que más pensaron en lo siguiente. Desde que los cristianos han dejado de pensar en gran medida en el otro mundo, que han vuelto tan ineficaces en este. Podemos soportar las pruebas de esta vida cuando recordemos esta maravillosa realidad. Un miembro cercano de la familia está pasando una terrible experiencia. Hace poco envié un mensaje de texto para expresarle mis condolencias y guardarle mis oraciones. Él respondió: gracias. La tumba está vacía.
lo demás son pequeñeces. ¡Qué mentalidad tan celestial! Pablo nos dice que no solo debemos vivir de los valores del reino, sino también debemos pensar en el Señor del cielo. Dice que ansiosamente esperemos al Salvador. ¿Quién es este Salvador? Dice el Señor Jesucristo. Al mencionar esto, el apóstol está diciendo que el César no es el Señor. Oh César podría haber pensado que era el Señor y haber tomado el título de Salvador. Puede que haya intentado construir su reino. En este ganaría la alabanza de la gente. Sin embargo, todos los líderes palidecen en comparación con el Rey del cielo que viene. Esperemos ansiosamente su llegada y acojamos su agrado y vivamos a la luz de ella. Además nos dice a nosotros la Iglesia que el Señor transformará el cuerpo de nosotros, estado de humillación con conformidad del cuerpo en su gloria. La madurez cristiana consiste en crecer a la semejanza de Cristo y a la culminación de todo lo ocurrirá cuando Él aparezca. Pablo y Juan escriben lo siguiente: así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, así llevaremos la imagen del hombre celestial. Primera de Corintios 15:49. Amados, ahora son hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2-3. ¿Qué esperanza es esta? Debe motivarnos a afirmarnos, purificarnos y centrarnos en lo más importante. El creyente tiene la noticia más alentadora del mundo. No hay nada peor más allá. Pronto lo veremos y recibiremos un cuerpo nuevo, apto para un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Cómo ocurrirá esto? Pablo dice que Cristo nos transformará mediante el poder, que es semejante en sí mismo todas las cosas. Jesús puede someter todo, entonces puede transformar fácilmente nuestros humildes cuerpos. Por lo tanto, hagamos todo lo posible por conocer a Cristo y lo conocemos más allá, íntimamente parecemos más a Él. Esforcémonos al máximo, presentando atención a los 5 puntos con respecto al crecimiento y a la madurez espiritual. Reconocer la humildad que no se ha alcanzado. Perseguir con amor un mayor conocimiento de Cristo. Nunca perder el asombro en el Evangelio. Seguir los ejemplos centrados en la cruz y la mentalidad celestial. Vivir según la ciudadanía del cielo. Quizá conozca usted la película Carros de Fuego. Se trata de 2 corredores de los Juegos Olímpicos de 1924, uno de los cuales es Eric Liddell, un cristiano, que él hacía la declaración citada a menudo: creo que Dios me hizo con un propósito, pero también me hizo rápido y cuando corro siento un placer. Pablo también sintió el placer de correr por el premio y nos está recordando de esta forma en la vida. Eric Liddell servía más tarde en el campo misionero corriendo por algo más grande que una medalla de oro. Mientras corremos por el premio, que podemos también sentir el placer de Dios. Fijémonos nuestros ojos en Jesús, aquel que corrió el gozo le esperaba. Hebreos 12:2. Corramos con el amor de Cristo, aquel que nos alcanzó, avancemos hasta verle. Cuando le veamos, no nos arrepentiremos de habernos hecho todo lo posible que conocerlo más y más en la vida, ni haber vivido con una mira en nuestra verdadera ciudadanía. Cada día nos acercamos y sigamos corriendo hasta poderlo verlo en realidad. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.